Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos hermanos de Tierra Prometida. Nos encontramos aquí, José y Victoria Ocampo, y vamos a hablar de nuestro testimonio de cómo Dios hizo el milagro en nuestro matrimonio, cómo se dio una restauración matrimonial. Nosotros tenemos ya 10 años de casados y 22 años de estar juntos con 4 hermosos hijos, y vamos a empezar con una oración. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias infinitas por permitirnos, Señor, estar aquí dando testimonio vivo, Señor, de lo que tú has logrado en nuestro matrimonio y en nuestras vidas, Señor. Queremos que seas tú quien lleve sanación a esas personas a través de lo que escuchen esta tarde, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues voy a hablar un poquito de mí. Yo vengo de una familia católica no practicante o una católica social, se podría decir, de una familia disfuncional, de padres divorciados cuando yo tenía 12 años. Mi padre era un hombre muy machista, muy impositivo, y yo crecí con la idea de no dejarme de nadie, de que nadie me iba a hablar así, de que nadie se iba a imponer. Pues con esa idea fui creciendo. Eh, pero desde niña yo sentía una búsqueda por Dios, por todo ese tipo de cosas sobre la fe, sobre los santos, sobre María. Y la única que me hablaba de eso era mi abuelita. Ella me contaba mucho acerca de Dios. A Dios lo mataron por nuestros pecados, y recuerdo que desde niña yo sentía ese llamado. Yo decía: Señor, yo quiero estar contigo, Señor, yo quiero servirte. Jesús, recuerdo que quitaba de los crucifijos, quitaba a Jesús, y en lugar de jugar de muñecas, yo lo acostaba en mi cama y le decía: no te preocupes, ya todo está bien, ya todo va a pasar. Entonces, yo crecí de esa manera, buscando a Dios desde que yo era una niña. Y pues yo vengo de una familia también disfuncional, con una ausencia de padre. Y Dios llega a mi vida a través de mi madre. Ella lleva una conversión desde yo tenía 11 años. Y desde ahí me encaminó al camino de Dios. Me contaba, me leía la Biblia como si fueran cuentos. Y todas esas historias, todos esos libros se quedaron grabados en mi mente. Y, y poco a poco se fue dando la ruptura entre mi papá y mi mamá, ese distanciamiento. Y yo busqué, pues, la salida a esa inconformidad, buscando en las calles con malas amistades. Y tuve un corto paso por la drogadicción. Y que eso me llevó a una gran depresión. Estando en medio de esa situación, vi una luz a través del túnel, que fue mi esposa. Cuando la conocí, ella era una persona que me llamó mucho la atención, y esa necesidad y esa vulnerabilidad que yo veía en ella fue como yo decidí ponerme la capa de héroe y decir, de hoy en adelante yo cuidaré de ti. Y pues recuerdo que mi madre y yo nos mudamos a Estados Unidos cuando se separó de mi papá. Y yo empecé a trabajar. Fue cuando 2 años después conocí a mi esposo, y algo que me llamó mucho la atención de mi esposo fue eso, que él sabía bastantes historias de la Biblia. Me contaba todos los cuentos de la Biblia, cómo pasó con Job, eh, no sé, todo lo de la Biblia él me lo contaba. Entonces eso como que me fue llamando la atención. Decía: wow, este hombre sabe bastante, y lo fui asociando como con bondad, ¿no? Como con compasión, y lo que yo estaba buscando, una seguridad, porque pues ya no tenía yo alguna seguridad porque mis padres ya no estaban juntos. Mi mamá empezó la vida de soltera, empezó a vivir una vida soltera, y se olvidó de mí, se olvidó que yo estaba en ese cuadro. Entonces pues en esa búsqueda fue cuando encontré a mi esposo, ¿no? Y relativamente, pues nuestro noviazgo fue muy rápido, fue como un flash, un abrir y cerrar de ojos, cuando de repente ya nos encontrábamos juntos. Me imagino de que tantas carencias, tanta falta de amor que sentíamos los dos desde nuestra infancia, entonces como que nos encontramos y sentimos que nos complementamos en ese momento, ¿no? No sé si quieres platicar.
Entonces yo venía bien decidido a formar una familia, tomar algo serio. Yo lo veía como un tren de salida a la vida que había llevado. Y, y me forjé una ideología de cómo debía ser mi familia, cómo era la familia que nunca tuve. Entonces yo, yo trataba, ¿no? de dar todo lo que estaba en, mi, en mis capacidades, que era trabajar, que era lo que yo tenía en mente, que era la función y el rol de un hombre, que era ser proveedor. Y me encerré en el trabajo, empecé a trabajar un turno, 2 turnos, conseguir otro trabajo para que a ella no le faltara nada. Y por mi parte, pues yo, como les comentaba, crecí con muchas deficiencias, carencias de amor, más por falta de mi padre. Entonces, pues yo estaba a la defensiva todo el tiempo. Yo no valoraba el trabajo que hacía mi esposo, yo decía que era pues lo que tenía que hacer. Yo me dedicaba a la casa porque pues tuvimos una bebé inmediatamente, fue nuestra primera hija. Entonces yo me dedicaba a mi hija, a la casa, él llegaba noche a trabajar, yo trataba lo que podía hacer en mis fuerzas, pero siempre estaba frustrada porque sentía que no había terminado mi escuela, que me faltó estudiar, que no me realicé profesionalmente y me sentía frustrada y le echaba la culpa a mi esposo por tu culpa, porque tenemos una hija, porque tú me quieres tener aquí encerrada. Todo lo asociaba con mi padre, vaya. Y pues estaba a la defensiva con él. En lugar de unirme con él y decir, vamos a ponernos metas, vamos a hacer esto juntos, nosotros no divagábamos mucho, teníamos discusiones constantes, yo siempre estaba en depresión porque yo decía que extrañaba a mi padre, porque mi mamá no me ponía mucha atención, entonces era depresión constante, más que enfocarme en el núcleo familiar que yo ya tenía en mi esposo y en mi hija, yo divagaba todo el tiempo con lo que me había pasado, con lo que ya había sucedido, con cosas pasadas, yo estaba desperdiciando todos los momentos hermosos del presente. Y pues al momento de que las cosas no funcionaban como yo pensé que iban a funcionar, yo pensé que ya estando casado uno podía tener una tranquilidad y uno forjaba su familia a su ideología, ¿no? Pero nunca tomé ese alto para dedicarme a ver cuáles eran sus heridas de la infancia, incluso ni las mías me di la tarea a sanar. No lo hice, y pues mucho menos las de mi esposa. Entonces me empecé yo a imponer de una manera um, pasivo-agresiva sobre ella. Por ejemplo, si no me agradaba el tipo de música que escuchaba, yo ahí aprovechaba para reprocharle, decirle, esa música no me gusta, esa música soy ridícula, no me gusta salir, quiero estar descansando, uh, por nada más por imponerme, ¿no? En ese momento no lo veía así, yo veía que ella tenía que atenderme, pero no se lo decía para no entrar en conflicto, pero era una manera de, de agresión hacia ella y yo no lo veía, ¿no? Porque yo pensaba que yo era el que estaba um, llevando mi rol al 100% cuando llegaba yo de trabajar, ella estaba triste o de mal humor y pues decía, pues es que yo no puedo hacer nada más, ¿no? O sea, yo cumplo mi parte, pero ella no. Y me empecé a crear una coraza en mi corazón y en mi mente uh, que, me, que fui alimentando un cierto narcisismo dentro de mí y, y fue el acabose de nuestra relación y fue sin darme cuenta, ¿no? Y pues así como dice mi esposo, poco a poco en lugar de irnos uniendo, al contrario, cada vez nos íbamos alejando más el uno del otro por tantos daños que ya traíamos y que nos seguíamos provocando y lejos de yo tratar de sanar lo que yo tenía, mis heridas, en lugar de trabajarlas o acercarme a Dios, pues me fui volviendo inclusive más agresiva, más impositiva también, controladora y pues era como una olla a presión, ¿no? Que en algún momento tenía que explotar. Pasó el tiempo y seguíamos igual, en un momento nos intentamos acercar a Dios, vivimos un retiro y sentimos como que todo empezó a fluir, como que todo empezó a cambiar, pero no era un grupo matrimonial, era un grupo individual, prácticamente trabajábamos individualmente, yo trabajaba mis errores, por así decirlo,
porque yo siempre he sido de las personas que se enfoca en qué tengo que cambiar. Señor, ayúdame, ayúdame a cambiar, ayúdame a ser diferente. Es algo que siempre me costaba mucho, mucho pedir perdón. Si yo cometí un error, no lo aceptaba. Yo decía, no, es que yo quería convencer a él de que él tenía la culpa para que tú me pidas perdón. Eh, y eso, pues, como les digo, nos fue acercando en ese momento que entramos a la iglesia, fue cambiando un poco las cosas, pero no en un 100%. Nosotros empezamos a conocer la palabra, empezamos a estudiar, nos metimos a un montón de estudios bíblicos. Nosotros estudiamos teología, estudiamos un montón de cosas y teníamos toda la teoría, ¿no? Pero nunca lo poníamos en práctica. Se nos dificultó tanto ponerlo en práctica, a pesar de que nos decían tu primera iglesia es tu familia, pues no lo llevábamos a cabo, ¿no? Y aunque estábamos en la iglesia y estábamos sirviendo, pues nosotros por acá, hermanito, hermanita, ¿qué les sirvo? O sea, servíamos muy bonito afuera y hablábamos muy bonito afuera, pero dentro de nuestro matrimonio pues era otra cosa, ya puerta cerrada, pues seguían siendo peleas, gritos, los niños viendo eso, los niños ya espantados o de repente hasta acostumbrados a mis papás otra vez están peleando y no sé. Y sí, cansados ya ella jalaba para un lado y yo para otro. Pues hicimos pública nuestra relación, ¿no? Nuestros seres queridos que nos rodeaban se daban cuenta de que no había una armonía entre nosotros y todo el mundo opinaba, ¿no? sobre nosotros. Me malaconsejaban. Sé que también ella recibió malos consejos y era algo que iba a explotar cierto día si no le poníamos un arreglo desde raíz. Pero cuando llegó la oportunidad de tener un encuentro con Dios, yo vi como que era la solución, ¿no? Dije, uff, ahora sí, Señor, yo me entrego a ti, pero cambia a mi esposa, ¿no? Yo todavía entré con esa soberbia de empezar a servir, decir, Señor, sí, yo sirvo, yo buscaré la santidad, pero cambia a mi esposa. O sea, yo nunca me puse a ver qué es lo que yo había hecho mal, porque como hombre yo estaba fallando, yo no me daba cuenta, yo no me daba cuenta que yo era la persona encargada de su salud mental, física, espiritual y económica, como hombre de la casa que uno debe ser, ¿no? Yo no lo estaba viendo, yo empecé a ensimismarme, a pensar nada más en mí, que yo no estaba a gusto, que ella no hacía lo suficiente para complacerme, ¿no? Y estando dentro del servicio, pues yo pensé que era cuestión de tiempo de que Dios cambiara a ella, ¿no? En lugar de pedir que me cambie, yo nomás estaba esperando a ver a qué hora se me hacía el milagro. Y pues así como dice mi esposo, mi corazón se fue endureciendo cada vez más en lugar de que yo encontrara la manera de dejar a Dios entrar a mi corazón. Al contrario, mi corazón se fue haciendo con una coraza cada vez más y más. Y yo lloraba y le gritaba y le suplicaba a Dios, cámbiame, por favor, cámbiame, por favor. Y en ese momento empecé a escuchar la voz de Dios, pero muy fuerte, que me cimbraba y me decía, si tú no cambias, algo va a pasar. Si tú no cambias, algo va a pasar. Yo sabía que era fuerte lo que se venía, pero no sabía qué magnitud, ni siquiera sabía ni imaginaba lo que venía, ¿no? Lo que iba a pasar. Entonces, pues, como dice mi esposo, él se metió tanto al trabajo, se refugió en el trabajo. Yo siempre estaba sola, yo parecía soltera, todo el mundo me decía que si estaba soltera, que si no tenía esposo, porque pues cada vez nos fuimos alejando más uno del otro. Nos cambiamos de ministerio. Le dije a mi esposo que yo no me sentía a gusto en ese, porque pues estábamos sirviendo por separado. Quería un ministerio donde sirviéramos juntos, o donde estuviéramos, o donde fuera matrimonial, que nos complementáramos. Y pues nos cambiamos de iglesia, estuvimos asistiendo a otra iglesia, se dieron cuenta pues de que sabíamos algo de la palabra, de que habíamos estudiado, y de repente pues nos dejan como líderes encargados de jóvenes. Nos metimos a estudiar a la diócesis, estudiamos pastoral juvenil, ¿no? Cómo llevar a cabo pues esto que nos habían enmendado, que nos habían dejado, cómo llevar a cargo estos jóvenes. Nosotros estábamos a cargo de los jóvenes de 13 a 18 años, pero la diócesis los separa, entonces estaban también los de 18 a 35 años, eran dos grupos, pero nosotros éramos los líderes de adolescentes, pero pues siempre nos involucrábamos con el de adultos también.
Entonces, en ese tiempo recuerdo que nos pidieron que, como requisito ya, pues que estuviéramos casados y queríamos seguir sirviendo. Entonces, yo siempre tuve miedo de casarme. Yo, ya después de 3 hijos, yo le seguía preguntando a Dios, Señor, dime si este es el hombre que tú quieres para mí, por favor, dímelo, Señor, porque yo no me quiero equivocar. Yo siempre decía, si yo me voy a casar es porque va a ser para siempre, porque yo voy a ir hasta el altar, hasta la casa de Dios, a dar la cara y decir, Señor, yo te prometo amarlo y respetarlo hasta el día de mi muerte. Entonces, Señor, yo te voy a hacer una promesa a ti y después a mi esposo. Entonces, yo no quiero fallar. Yo tenía mucho miedo de casarme y fallar. Entonces, pues, todo el mundo me decía, pues ya tienen 3 hijos, claro que es el hombre que Dios escogió para ti. Y pues dije, pues sí es cierto, ¿no? Ya después de tanto dije, sí es cierto, vamos a casarnos. Nos casamos y seguíamos sirviendo en ese ministerio. Nos ayudaron mucho, una muchacha de ahí me maquilló. Nos involucramos mucho, mucho, mucho en este ministerio. Entonces, ya casados, los problemas se incrementaron. En lugar de minimizar, ¿no? De decir, ya tenemos el sacramento, los problemas fueron más graves, ¿no? No sé si quieras seguir platicando. Y sí, ya en medio del servicio, ella no estaba a gusto en el otro ministerio, pues tuvimos que salir de ahí. Y yo, por tratar de complacerla y esperando mi milagro que ella cambiara totalmente, pues yo ya estaba, digamos, pues más lejos de Dios, ¿no? Ya no escuchaba a Dios, ya nomás escuchaba mis necesidades, ya nada más estaba empezando a ver por mí. Me refugiaba en el trabajo, después de llegar al trabajo trataba de llegar lo más tarde que podía y después nos íbamos a la iglesia y lo mismo. Yo en la iglesia para mí era mi escape, ¿no? De no enfrentar el problema que tenía en casa que habíamos forjado por tantos años. Y así vivía. Esa era mi manera de sobrellevar todos los días, ¿no? Siempre escapando y dándole la vuelta al verdadero problema que teníamos dentro de casa. Entonces, nosotros nos casamos un 3 de mayo, el Día de la Cruz del 2014, y hoy estamos cumpliendo 10 años de casados. Para llevarles una línea del tiempo, por ahí del 2016, pues nosotros formamos un equipo de fútbol con los mismos jóvenes de la iglesia con los que estábamos de líderes. Como les digo, eran jóvenes adolescentes y jóvenes adultos. Había una sola mujer en el equipo de ellos que era de hombres. Yo hice mi equipo de mujeres. Y pues como mi esposo y yo lo único que queríamos en ese momento era ya no vernos. Yo me iba por mi lado, él se iba por su lado, yo hacía mis cosas, él hacía sus cosas. Nos vemos en la casa. Yo llegaba primero, él llegaba después, que porque iba a llevar a los muchachos. Y en ese tiempo recuerdo que empezó a haber muchos rumores sobre mi esposo con esta muchachita, ¿no? No sé si no me interesaba o yo decía, no, es que no creo, es que como, o sea, si yo a esta muchacha la he recibido en mi casa, he ayudado mucho con su salud mental, física y espiritual a esta mujer, es mi amiga, me maquilló en mi boda, estuvo ahí conviviendo con nosotros en nuestra boda, como no puede ser posible, o sea, de qué son los rumores, la gente nada más habla por hablar, ¿no? Y así fueron incrementando los rumores cada vez más. Y pues para ese tiempo ya habíamos dejado de servir, ya no estábamos yendo al servicio de ningún ministerio y yo necesitaba un escape, ¿no? Entonces los jóvenes adultos me invitaron a un equipo de fútbol y formamos un equipo de fútbol y ese era mi segundo escape. Ese era de ir a jugar y tener mis momentos y comienzan estos rumores y de verdad que no estaba sucediendo nada, pero ese reclamo que yo llegaba a la casa y todavía me sentía que me reclamaban y me achacaban cosas que no estaba haciendo, de verdad que no estaba en esa situación, pero ahí fue donde a esta persona empezó a hablarme, se me empezó a acercar de una manera diferente y me hablaba con palabras muy dulces diciendo, tú no te mereces eso, tú eres una gran persona, yo mataría por tener una persona como tú y cosas así, ¿no? El enemigo ya había entrado por la puerta de atrás y pues desgraciadamente pues caí
caí en el pecado de la infidelidad. La condición espiritual mía y de mi esposo estaba totalmente devastada. No teníamos una relación ya con Dios, conocíamos de la palabra, pero pues eso no nos hacía sus discípulos prácticamente, porque no nos comportábamos como cristianos, por así decirlo. Entonces, pues, a raíz de estos rumores, pues obviamente el alejamiento, las peleas se incrementaron y él me perjuraba que no había nada y me perjuraba que no había nada y yo decía, está bien, no te preocupes, el tiempo lo dirá todo, ¿no? Pasó el tiempo, en el mismo 2016, de unos meses para acá, yo notaba a mi hermano raro, eh, como si estuviera en depresión. Todo el mundo le preguntábamos, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Duró como 2 meses así. En ese tiempo yo estaba trabajando y recuerdo pues que pues yo nada más del trabajo a la casa, del trabajo a la casa, los niños, me dedicaba a eso nada más. Ya ni siquiera creo que platicábamos con mi esposo. Y ya parecíamos divorciados en la misma casa. Como dijo mi esposo, ya habíamos dejado entrar al enemigo totalmente. Le abrimos las puertas sin darnos cuenta. Y una de esas mi hermano dice, ¿sabes qué? Lo que pasa, estábamos todos ahí, dijo, ¿sabes qué? Es que yo miré a Juan con esta mujer, los encontré, pues ustedes se imaginan, en una posición sexual que no quiero decir, dice. Entonces salieron por la puerta de atrás, dice, cuando me vieron entrar, dice, y pues ahí se desató todo, ¿no? Ya se venían diciendo los rumores, ahí fue el meollo del problema. Se pelean a golpes mi esposo y mi hermano sale de casa en ese momento, ya no regresa porque nosotros vivíamos con mi mamá y mi hermano. Mi mamá también al mes se va a raíz de todo esto. Me dicen que yo no le creo a mi hermano porque sigo con mi esposo, porque mi esposo me sigue diciendo que eso era mentira, que eso no era verdad, que me perjuraba. Yo siempre he dicho esta frase, ¿no? El tiempo lo dirá todo. No hay mejor aliado que el tiempo, porque el tiempo te va a decir si es verdad o si es mentira lo que tú me estás diciendo. Y si es verdad, todo sale a la luz, todo sale a la luz. Y pues y dije, sí, no te preocupes, pero yo ya no estaba bien, yo ya estaba mal, yo ya estaba destrozada, pero pues trataba de estar bien, trataba de verme entera, trataba de seguir haciendo las cosas normalmente, trataba de no achacarle nada a mi esposo, trataba de, no sé, pero no podía. Obviamente eran con mis fuerzas, yo no podía, en ese momento no tuve el valor, porque yo seguía diciendo, pero ¿cómo esta mujer que ayudé? Porque esta mujer en algún momento me contaba que ella era ninfómana, que no podía abstenerse de tener relaciones sexuales. Yo siempre estuve ahí para ella, yo siempre le dije, tú puedes, agárrate de mamita María, ora mucho, haz oración, entrega tu castidad, entrégate a Dios si puedes. Y ella me hablaba llorando, yo estuve ahí para ella. Dije, ¿cómo puede ser posible? Para mí era un shock completamente lo que mi hermano estaba diciendo. Y mi esposo decía, no, él está mintiendo, eso no es verdad. Yo la verdad no entendía nada de lo que estaba pasando, pero estaba muy mal, estaba muy destrozada, estaba muy confundida, porque una voz me decía que era de mi hermano, sí, sí los vi, y mi esposo me decía, no, eso no fue así. Claro que yo quería creer ciegamente que no había pasado, porque pues eso hablaba de que mis hijos ya no iban a ver a su padre, de que yo ya no podía perdonar, porque yo de verdad en ese momento no conocía la capacidad de perdonar, ni siquiera por la mente me pasaba perdonar una infidelidad así, al menos en mi propia casa. Yo decía, esto es imposible, esto no se puede, porque las mismas iglesias nunca te enseñan que puede haber una restauración, ¿no? En nuestras mismas iglesias nos dicen, sí, búscate otro, está bien, no te preocupes, esto va a pasar, pero nadie te dice tu matrimonio se puede restaurar. Y muchas veces nosotros anhelamos dentro muy profundo de nosotros, aunque digamos por fuera, yo no voy a perdonar una infidelidad, queremos que alguien nos diga sí se puede restaurar tu matrimonio y hay solución, ¿no? Y aunque sabemos que Dios no lo puede decir, no le creemos en ese momento, buscamos que alguien externo nos lo diga o nos lo mencione. Mira, yo pasé por esto y sí hay solución, pero en ese momento no había nadie me lo dijo. No sé, mi esposo. Y pues ya metido en estos líos, no hallaba cómo salirme de esos chismes que se habían elaborado alrededor mío. Incluso, como dice mi esposa, incluso nos agarramos a golpes yo y mi cuñado.
porque me estaba levantando falsos en ese momento. Y después de eso se vino ese coraje dentro de mí, esa ceguera total fue donde ya no supe quién era yo. Me empecé a convertir literalmente en un monstruo, porque ya no era la persona que quería ver por mi esposa. Ya no me importaba absolutamente nada, ni el trabajo, ni lo que dijeran de mí, nada. Totalmente me sentía devastado y, y comencé a hacer cosas que nunca antes había hecho. Cuando entonces caí en pecado y las consecuencias de verdad que fueron terribles. Entonces el tiempo seguía pasando, yo seguía con mi esposo, pero pues ya en un estado crítico se podría decir. Yo ya estaba más muerta que viva, ya nada más hacía las cosas por hacer, ya nada más vivíamos juntos por vivir. Quería de verdad pensar que todo esto que estaba pasando era mentira, quería abrir los ojos y decir estoy viviendo una pesadilla, pero él me seguía diciendo que no era verdad. Entonces yo dije, ok, vamos a esperar, el tiempo lo dirá todo. Pasaron, no sé, unos 2 meses. De repente yo ya lo sentía, como que Dios no lo dice en el corazón, mi corazón ya lo sabía, ya lo sentía, pero no sabía en qué momento iba a suceder todo, ¿no? Que se iba a destapar esta bomba de tiempo. Entonces en un momento recuerdo que llegan unas personas, yo las había visto unas 2, 3 veces, pero sí sabía que eran los papás de ella, pero no a ciencia cierta, como viéndolos enfrente, yo decía, no son, ojalá que no sean. Llegan, yo todavía les ofrezco agua, les digo, siéntense muy amablemente. Eh, Ellos con la cabeza agachada, muy apenados, y me dicen, eh, discúlpeme lo que le vamos a decir, usted es Victoria, ¿verdad? Yo le digo, sí. Lo que pasa es que nuestra hija está embarazada de su esposo. Entonces imagínense el shock en ese momento, y más porque recuerdo que en ese tiempo mi mamá fue a la casa e íbamos a ir a no sé qué lado, mi mamá estaba ahí, mi cuñada había llegado, mi suegra venía en camino, parece que toda la familia se iba a reunir justo cuando yo estaba recibiendo esa noticia. No lloré en ese momento, tragué saliva, se me secó la boca, ya creo que no podía ni hablar, ya no podía ver. O sea, si yo estaba muerta, quedé hecha polvo totalmente. Ya no podía pensar ni claro. Lo primero que hice fue hablarle a mi esposo. Me dijo, diles que no se vayan, diles por favor que no se vayan. Les dije a estas personas, por favor, no se vayan. Dice mi esposo que se queden aquí, no sé qué les quiera decir. No quisieron esperarse. Estas personas se fueron. Va entrando mi suegra, me dice, ¿qué pasó? Dice, allá está, en el carro está esta persona, dice, y se está riendo, tiene una sonrisa burlona. Y me dice, ¿qué pasó? Mi cuñada le empieza a preguntar, mi cuñada le empieza a platicar pues todo lo que pasó. Yo ni siquiera podía hablar, yo nada más quería que ya llegara mi esposo me decía, ya voy para allá. Mi hija, cuando escuchó esto, porque estaban todos mis hijos, o sea, a estas personas no les importó que estuvieran ahí mis hijos, escucharon todo. Los más pequeños pues no entendían mucho, pero la grande, que en ese momento tenía como 13 años, se fue corriendo a su cuarto, me imagino que a llorar, porque no fui detrás de ella, fue mi cuñada detrás de ella. Y pues de ahí se destapa todo, ¿no? Llega mi esposo y yo pensé que iba a llegar en un modo de, perdóname, aquí estoy, esto no es verdad, yo quiero hacer las cosas bien, voy a cambiar. No, 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 él no llegó en ningún modo de arrepentimiento, él llegó porque yo también pues me puse de una manera muy agresiva. Yo nunca le pedí perdón, disculpa, perdón, no. O sea, yo nunca aceptaba mis errores, yo nunca pensé en que hubiera una restauración matrimonial o en que podíamos seguir juntos, eso jamás pasó por mi mente. Entonces, pues obviamente él llegó, yo empecé a gritar, a querer pegar, a golpear, a decir por qué, agresiva, y pues él no se aguantó, creo que me empujó contra la pared y me gritó así directamente a la cara, me dijo, sí, sí, sí lo hice, ya estaba harto de ti, ya no quería verte, ya no quería estar cerca de ti, y sí, sí lo hice, si eso quieres escuchar. Y en ese momento, pues, él se va, sabe que ya no hay lugar ahí en esa casa para él, se va de la casa, sale de la casa. Recuerdo que mi hijo, el más pequeño, ve que su papá sale. No recuerdo si en ese momento mi hijo le dijo, papi, no te vayas, pero mi hijo sale, se va al patio de la casa donde teníamos un montón de cosas que ya no nos servían. Parecía un deshuesadero de carro nuestra casa ahí atrás. Entonces, pues mi hijo se podía perder fácilmente. Mi hijo, recuerdo que salió y corrí detrás de él, salí detrás de él y le dije, papi, ¿dónde estás? Y él no me contestaba. Recuerdo que lo estuve buscando y me empecé a preocupar, papi, ¿dónde estás? Y le decía, papi, por favor, sal, porque sin ti, pues me voy a morir, ¿no? Yo creo mi hijo al escuchar eso,
sale, me dice, mami, no, yo no quiero que te pase nada, mami, pero es que si mi papi ya no vive con nosotros, yo me quiero morir, ¿no? Cuando mi hijo me dice eso, fue para mí como la noche más triste, la noche más terrible que yo he vivido en toda mi vida, el sentimiento más frío, más, no sé cómo llamarlo, no existen ni palabras para expresar todo eso que yo sentí. Abracé a mi hijo, volteé al cielo y dije, Señor, ¿cómo es posible que me esté pasando esto? A mí, Señor, que me pase lo que sea, pero no a mis hijos. ¿Por qué mis hijos tienen que sufrir de esta manera? ¿Por qué mis hijos tienen que pasar todo esto, no? Y pues ahí empezó como quien dice mi lucha, pero mi lucha de terquedad y de necedad, de reclamarle a Dios, de por qué no una lucha con Dios y decir quiero restaurar el matrimonio, porque pues esa palabra no existía en mi vocabulario, restauración matrimonial, ¿qué es eso? ¿No? ¿Dónde lo había escuchado antes? Nunca, ¿con qué se come? Entonces, yo pues estaba totalmente devastada, recuerdo que manejaba y me pasaba millas del lugar a donde yo iba, me pasaba las salidas, me adelantaba 30 minutos más cuando despertaba de mi letargo donde yo me encontraba, yo decía, ¿en dónde estoy? Ni siquiera reconocía en dónde yo estaba, ya no reconocía las calles, estaba como perdida. En una ocasión casi atropello a una persona, y pues de tanto estar mal, yo dije, yo no quiero vivir aquí, yo no quiero verlos, encontrarlos en algún momento que esta mujer esté embarazada y paseando con mi esposo, yo no quiero ver eso. Recuerdo que habíamos construido una casita muy bonita para mi hija y ahí ya de repente nos íbamos con mis hijos a llorar, a reír o a decir todo va a estar bien. Yo les daba confort en esta casita y nos abrazábamos todos. Entonces yo de un momento a otro dije, yo me voy de estado, me cambio. Yo pensando que mi dolor se iba a quedar ahí, mientras yo me iba, yo agarré y empaqué las pocas o muchas cosas que yo tenía en mi carrito y mi esposo, recuerdo que sí, ya fue a visitar, yo le dijo, me dijo, no, ¿cómo crees? No te vayas, yo me voy con ustedes. Yo le dije, como quieras, pero yo me voy, yo no quiero estar aquí. Pero él no entraba a la casa, él se quedó creo que esa noche afuera, justamente en la casita, todo el mundo me decía, no te vayas, ¿cómo crees? ¿Estás loca? Bueno, en ese momento yo no encontraba más opción. Yo no sabía cómo aliviar mi dolor. Yo no sabía cómo calmar todo lo que yo estaba sintiendo y lo mal que estaba. Yo no sabía cómo revivir, cómo seguir adelante, cómo darle de comer a mis hijos. Yo no sabía nada, no sabía cómo le iba a hacer. Simplemente ya no quería sentir ese dolor. Entonces amaneció, yo ya tenía todo empacado, me despedí, prendí el carro, mi esposo escuchó el carro y dijo, vámonos. No sé si quiera platicar esa parte. Y sí, después de que estalló la bomba en la casa, en lugar de tomar una actitud humilde y pedir perdón y arrodillarme, mi corazón ya se había endurecido, ya no era yo mismo y le dije que simplemente yo estaba harto y dentro de mí yo decía, es que mis hijos van a entender de grandes, van a saber que su papá no era feliz y me van a entender, ¿no? Todavía pensando que la culpa era de ella, porque yo le decía, sabes que si caí en pecado, le fue por tu culpa, porque en ti nunca encontré lo que yo quería, lo que yo necesitaba, pero era pura mediocridad, no sabía cómo afrontar yo mi responsabilidad, y como nunca busqué, digamos, la sanación de mi esposa y mi sanación, solamente me encerré en mi ego y ya era una persona totalmente diferente. Pero cuando llegó el momento, cuando dijo ella, yo ya no puedo estar aquí, dije, bueno, mis hijos no pueden estar sufriendo, ¿no? En otro lugar. Tengo que asegurarme de que ellos van a estar bien. Pero muy en el fondo, yo lo hacía también por ella, pero no se lo demostré. No le di ni una señal, ni una pizca de esperanza dentro de mi expresión, de mi mirar. Yo la miraba con odio, le decía que había fallado por su culpa, pero dentro de mí yo quería que estuvieran bien y por eso decidí venirme a, con ella a buscar un nuevo hogar y manejamos alrededor de 30 y tantas horas para encontrar el lugar donde decidimos quedarnos. Y pues la verdad no teníamos ni un rumbo a dónde quedarnos ni a dónde íbamos a ir. Fuimos de estado en estado, yo busqué de todos los estados, la población, qué tanto había de homicidios, no sé, de robos y todo eso. Busqué todo menos el clima, ¿no? Entonces cuando
llegamos aquí, decidimos quedarnos aquí porque vivía la tía de él, nos quedamos con ella por un tiempo, no fue mucho, alrededor de un mes, después nos quedamos con otra amiga, pero pues como dice mi esposo, no estaba ni en la más mínima disposición de ayudarme a que yo estuviera bien. Él seguía enojado, molesto, de por sí yo ya estaba mal, yo ya estaba muerta, yo estaba inconcebible, desconsolada, estaba muerta, literalmente muerta, y solamente pues Dios me pudo revivir. Estuvimos en todo esto, pues el tiempo no se detenía, ¿no? La vida seguía y yo estaba muerta, yo no sabía cómo seguir, pero la vida no perdona, la vida seguía dando, yo tenía que buscar apartamento, yo tenía que buscar escuelas para mis hijos, yo tenía que buscar todos a pesar de cómo me sentía, ¿no? Mi esposo buscó un trabajo para ayudarnos hasta los primeros meses, yo juraba que él se iba a quedar con nosotros, pero la manera en la que estábamos viviendo, la verdad, ya no era digna de vivir. Nos gritábamos mucho, nos decíamos cosas muy hirientes. De verdad, no nos tolerábamos. Yo ya no lo soportaba. Yo estaba muerta. Yo esperaba que él me abrazara y no lo hacía. Esperaba que él me ayudara a sanar, que me dijera, todo va a estar bien, no te preocupes, pero era todo al revés. Él de verdad no tenía ni la más mínima intención de ven, abrázame, yo estoy aquí contigo. Él no tenía esa intención, ¿no? Y pues imagínense cómo estaba yo en otro estado donde no conocíamos a nadie, donde habíamos regresado nuevos, donde teníamos que volver a empezar. Gracias a Dios nunca me dejó, siempre me mostró que estuvo ahí presente. El Señor siempre me mostró. Yo recuerdo que metí aplicación para un apartamento. Me dijeron que pues no aplicaba porque no tenía crédito, ¿no? Yo nunca había hecho un crédito, nunca lo había formado. Recuerdo que le mandé mi identificación y esta persona me dijo, ¿sabes qué? Eres del mismo día que yo te lo voy a dar. Y bendito Dios, pues nos dieron ese apartamento. En ese apartamento pues empezamos sin nada, con un colchón, y dormíamos los 5, pero juntos, ¿no? Yo decía, pues bien o mal estamos juntos, pero mi esposo y yo pues no podíamos estar, trabajábamos juntos también porque la ansiedad no me dejaba, pero yo lo buscaba, yo lo perseguía, yo decía, yo no puedo estar, es que me sigues engañando. Yo sentía como que esa mujer la veía en todos lados, como que ella estaba aquí, como que ella casi vivía con nosotros. Era un trauma y un shock horrible que no se lo deseo a nadie de verdad en este mundo. En ese momento yo seguía pensando que esto ya no tenía remedio, nada más estaba viviendo ahí, pero era mi control y mi ego el que no quería que él se fuera, que él no estuviera con esa mujer porque yo quiero, porque no vas a estar con ella nada más porque a mí se me da la gana, ¿no? Entonces era simplemente mi control, no era tanto el amor, o no era que ni siquiera estaba pensando claro en qué quería para mis hijos. Entonces a mi esposo en una tarde se le ocurre irse, me dice, voy a tirar la basura. Como yo no me le despegaba de él, yo era, no, yo voy contigo, vas a hacer esto, vas a estacionar el carro, yo voy contigo, vas a tirar la basura, yo voy contigo. En esa ocasión, cada que mi esposo salía, ya sea afuera a ver las estrellas, a jugar con los niños, yo entraba en una ansiedad y en un pánico, porque a raíz de esto me dio agorafobia, tenía ataques de pánico y de ansiedad. Y mi esposo sale, dijo, voy a tirar la basura. Pues pasó el tiempo y él no regresó, se fue. Después regresó nuevamente y después se volvió a ir. Esa vez que se volvió a ir, dijo, ya me voy, ya no voy a regresar ahora sí. De todas maneras ya tienen casa, tú ya tienes trabajo, Victoria, así que yo me voy. Se fue diciendo que iba a regresar en 3 meses, y conforme iba pasando el tiempo, pues él cada vez estaba peor. Él ya no me hablaba por teléfono, él ya se comportaba muy agresivo, cada vez fue empeorando más. Él me decía, ya no te voy a dar dinero, Victoria, hazle como puedas, tú tienes trabajo. Recuerdo que cuando perdí mi trabajo él se molestó bastante. Él me dijo, pero ¿cómo? O sea, con groserías altisonantes, ¿no? Me decía, ¿cómo vas a perder el trabajo si estaba bien ese trabajo, el horario, todo estaba bien? Recuerdo que cuando él salió de casa, pues para mis hijos fue otro golpe otra vez. Ya nos habíamos mudado, nos alejamos de la familia. Ya habían vivido todo lo que estaban pasando. Su madre estaba mal, su mamá ya no comía, ya no dormía, ya no vivía. Yo no sé cómo estaba de pie. Y todavía mi esposo nos abandona. Recuerdo que mi niña chiquita a los primeros meses contaba con sus deditos y decía, mami, ¿cuándo va a regresar papi? Es que ya pasaron 1, 2, mami, 3, 4, 5 días, mami, y no ha regresado. Para mí eso era devastador. Mi hija, la grande, cuando veía eso, lloraba por su hermana y decía, mami, yo no puedo. Recuerdo que no teníamos dinero, que salíamos y mi hija quería algo y yo no se lo podía comprar. Y mi hija, la grande, sacó la cara por su familia y dijo, mami, yo no puedo seguir así, mis hermanos quieren algo y no se los podemos comprar. Y dice, yo voy a empezar a trabajar. Recuerdo que en ese tiempo tenía un carro que a duras penas se podía mover, parecía de verdad una locomotora la que yo traía. Por gracia de Dios, ese carro nunca se me descompuso, pero yo no tenía las placas vigentes, no tenía para pagar una aseguradora para el carro.
no tenía nada, me detuvieron y me quitaron una vez la licencia. Recuerdo que ese invierno fue el más frío de todos, estábamos a menos 25 grados. Yo decía, wow, Dios mío, parece que hasta el tiempo se puso de acuerdo con mi dolor. Era un frío que te lava los huesos. Entonces yo, como estaba sola, me acerqué mucho a mis hijos, me apegué mucho a ellos. Yo recuerdo que yo los cobijaba y yo decía, vámonos, tenemos que ir a recoger a tu hermana porque sale a las 3 de la mañana, papi, mami, vámonos, llévense una cobija porque en mi carro tampoco le servía la calefacción. O sea, todo empezó a pasarme mal. Yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Recuerdo que mi esposo y yo estábamos en un negocio, teníamos un mentor. En una noche yo le llamé, le conté todo, le dije, estoy mal, necesito un consejo, porque como yo no tenía alguna figura paterna, pues a él era lo más cercano que yo veía como una figura paterna. Él me dijo, no te preocupes, si uno quiere, tu matrimonio se puede restaurar. Esas para mí fueron unas palabras de aliento. Dije, Dios mío, de verdad, esto es verdad. Con que uno solo ore, me dijo, tu matrimonio se puede restaurar. Fue la primera vez que yo escuchaba esto en mi vida, y ahora que me pongo a pensar, creo que esas palabras vinieron directamente de Dios. Entonces ahí empezó mi lucha. Era misa diaria, rosario diario, coronilla de la misericordia a las 3 de la tarde y a las 3 de la madrugada. Parece que el mismo Dios me despertaba a esa hora porque no podía ni dormir, y a la mera hora que yo tenía que ir por mi hija, pues me iba rezando la coronilla. Mis hijos con todo el frío, mi esposo no me hablaba, mi esposo se la pasaba viajando con la mujer extraña, se olvidó totalmente de nosotros, no me dio su número de teléfono, no sabía yo nada de él, casi no me hablaba. En ese tiempo fue como irme recuperando poco a poco, como un niño chiquito que empieza a caminar y te caes y otra vez empiezas otra vez y te estás adaptando a tu nuevo tú, ¿no? Porque también empezó a haber un cambio dentro de mí. Esa Victoria que yo conocía, que siempre se la pasaba quejándose y quejándose y quejándose, se levantó en nombre de Cristo. Y fui caminando poco a poco y fui cambiando y fui viendo la vida diferente. En ese momento que todo tenía, nada agradecía, y en ese momento que todo me faltaba, todo agradecía. O sea, toda mi perspectiva de la vida, de Dios, todo cambió. Yo decía, Señor, yo te amaba, pero no te obedecía. Yo siempre te amé y estuviste cerca de mí, pero yo no lo veía, Señor. Siempre pensaba que el Señor me estaba castigando por algo que yo había hecho. En una de esas que voy a la iglesia, el Señor me dio una promesa en Isaías 54, que decía, Yahvé te llama como a la esposa abandonada que se encuentra afligida, y que decía, por un momento te oculté mi rostro, pero hoy vengo a levantarte. Dije, wow, Señor, gracias, porque tú me estás diciendo que tú estás conmigo, ¿no? Y justo en ese momento que mi esposo salió de casa, recuerdo que yo estaba tan mal, o sea, ya había salido varias veces de casa, pero la última que nos abandonó en este estado que no conocíamos, recuerdo que del closet empezó a salir un aroma, porque recuerdo que llorando, desgarrada por dentro, yo le dije al Señor, Señor, yo siempre te he aclamado, nunca te he sentido cerca, te pido, Señor, que solo una vez en mi vida tú te manifiestes, una solamente, Señor, necesito que esta lucha tú la vas a hacer junto a mí. Y empezó a salir un aroma que puedo asegurar que no era terrenal, que nunca lo había olido en mi vida, y empezó a manifestarse de muy tenue a más fuerte, poco a poco. Entonces yo extendí mi mano, yo empecé a oler el aroma muy, muy bonito, muy tenue, muy hermoso. Recuerdo que yo le hacía así y decía, Señor, yo sé que tú estás conmigo, Señor, no te vayas. Ahora me acabas de decir que tú estás conmigo, de tu mano vamos a sacar a mis hijos adelante y a luchar por mi restauración matrimonial y por mi familia. Tú me diste una promesa, Señor, y la vamos a llevar a cabo juntos. Y así como el aroma llegó, así se empezó a ir también. Era muy fuerte, después tenue, hasta que ya no olí nada. Y no sé qué estaba pasando del otro lado con mi esposo. Y en cambio a mí me estaba yendo pues aparentemente muy bien. En el trabajo estaba prosperando. Me dio una oportunidad de poder asociarme con una compañía ya bien establecida, y me dio la exclusividad de ser yo el proveedor para ellos, y era, todo iba bien, ¿no? Todo iba bien conforme a lo que yo tenía en mente que iba a hacer. Entonces dije, de aquí pues voy a salir de pobre, ¿no? Entonces, como yo no le di mi número de teléfono a ella porque yo me sentía harto, cansado, o sea, en mi mente no había ni la más mínima posibilidad de que yo fuese a regresar a mi hogar. O sea, la gente que me preguntaba, pues yo decía, no, yo he puesto todo lo que tengo, que yo no voy a volver. En mi mente yo me
me excusaba diciendo que mis hijos me iban a entender cuando estuvieran grandes. Y entonces decía, pues ahora voy a pensar en mí, ¿no? Porque yo siempre a ella fue la que manejó mis finanzas desde que nos juntamos. Mi primer cheque yo se lo entregué en sus manos y le dije, de aquí en adelante tú vas a ser la que va a manejar las finanzas de la casa. Y entonces yo dije, no, pues ahora tengo que aprender lo que nunca había hecho antes. Pagar biles, hacer todo tipo de pagos, incluso para ir a sacar los permisos del carro. Yo nunca me había parado en esos tipos de departamentos para hacer cosas porque ella era la que los hacía. Y empecé a hacer todo yo y pensándome sentir independiente, tratándome de sentir que yo podía hacer todo. Y yo hablaba con ella y le decía, consíguete a alguien, ¿no? Haz tu vida. Ya es hora de que me dejes ir porque yo no pienso regresar. Y ella me dijo, recuerdo eso que me dijo, me dice, pues yo estoy haciendo mi vida, dice, no necesito a alguien, dice, porque yo ya tengo a alguien, dice, yo tengo a Jesús y estoy haciendo mi vida con él. Entonces me quedé pensando así como que, a ver, yo le dije eso para que ella se pusiera, reaccionara como siempre, ¿no? Fuera la victoria de siempre, que me legara para atrás, que me respondiera contestona, y no estaba pasando eso. Yo, por más que hablaba y me enojaba con ella por cosas sin sentido, le gritaba, trataba de hacerla menos, ella tenía una paz en su corazón que yo no podía describir con mis propias palabras, y eso hizo que hiciera una pausa en mi caminar, en mi ser, de una manera increíble, de algo que nunca había experimentado ni sentido en mi vida. Algo de lo que me di cuenta en lucha es que el pecado te limita a evolucionar de manera extraordinaria, porque yo nunca, de verdad, nunca pensé que yo podía perdonar todos los días a mi esposo, que yo podía amarlo de una manera incondicional a pesar de todo el daño que nos estaba provocando a mí y a mis hijos, porque dice la palabra de Dios que qué extraordinario tiene amar al que te ama. La verdadera cristiandad se nota cuando amamos a aquel que nos rechaza. Y fue lo justo lo que ponemos en práctica en esta lucha, a amar a aquel que parece no amarnos, a aquel que ya parece que no nos quiere, que no nos ama más. Y mi esposo pues sí era muy grosero conmigo, sin embargo no perdí la esperanza porque el Señor ya me había dado una promesa. Aparte de esa promesa, yo recuerdo que en un momento yo le dije, Señor, yo me siento bien contigo, me siento plena, me siento feliz, claro que siempre me va a faltar mi esposo, Señor, pero si tú no quieres que yo prosiga con esto, déjamelo saber. Si va a haber una restauración matrimonial, Señor, porque eso es lo que tú quieres para mí, permítemelo ver mediante aves, ¿no? Y recuerdo que yo veía aves en todos lados. Yo manejaba y yo decía, ay, aquí hay pajaritos, acá hay pajaritos. Pero yo decía, no, a lo mejor soy yo, ¿no? Que los está buscando, porque dentro de mí, pues, es lo que quiero, ¿no? Una familia unida, que mi esposo regrese, porque antes no conocía el valor del matrimonio, Señor, y hoy que estoy sola, Señor, lo valoro más que nunca, y a lo mejor es mi imaginación, ¿no? Porque quiero ese pacto, esa promesa que yo te hice ante el altar, llevarla hasta el final. Yo decía, así a mi último aliento de vida, Señor, mi esposo que regrese, por favor, Señor, que yo lo pueda ver, que mis ojos puedan presenciar tal milagro, así sea en mi último aliento de vida. Y yo estaré aquí para él. Y recuerdo que una ocasión regresando de misa, en el árbol, un árbol seco, porque era invierno, mucha nieve, en el árbol más seco y más grande enfrente de mi casa, no sé cómo levanté la vista porque quería agradecerle a Dios, estaba viendo todas las maravillas, estaba viendo el cielo, y recuerdo que cuando volteé a ver ese árbol estaba lleno de aves de diferentes colores. Fue un espectáculo maravilloso, un espectáculo hermoso lo que yo vi en ese momento, y recuerdo que había dos cardenales y se les llama los pajaritos del amor, ¿no? Que son rojos y resaltaban, y decía, ese es mi esposo y esa soy yo, porque son dos, ¿no? Porque es una pareja. Entonces ahí el Señor me volvió a confirmar, sí, tu restauración se va a dar, porque eso es lo que yo quiero para ti, porque pues vas a hablarle a las naciones y vas a dar gloria y honra de lo que yo he hecho en tu vida y en tu matrimonio, porque el Señor me ha dotado de tantos milagros, me ha dado tantos milagros que soy inmerecedora de todo lo que el Señor ha hecho
por mí. Entonces fue un perdonar diario a mi esposo, orar diario, misa diaria, Eucaristía. La bendita Eucaristía me sanó de esa ansiedad que yo tenía. Simplemente un día desperté y yo ya no sentía absolutamente nada de coraje, nada de rencor, ya no me sentía miserable, ya no me sentía la víctima, no me estanqué en el dolor, en mi dolor, en el victimismo, en verme solamente a mí. No, quise crecer, quise escuchar a Dios y creerle ante todo, porque ese Dios es un Dios de promesas. Para esto también, meses antes de que mi esposo regresara, recuerdo que el Señor me dijo en los adentros también, con esa voz que siempre retumba cuando el Señor me habla, me dice, vas a tener un hijo y va a ser varón. Y yo se lo comenté a mi esposo, no sé él si me creería o no, pero cuando él regresó 4 años después, salgo embarazada, no la podía creer, no recordaba yo esa promesa que el Señor me había hecho, y yo me quedé impactada, ¿no? A los 3 meses nos dicen que es varón, y justamente me dan el día 3 de mayo, el día que nos casamos, un día como hoy, para aliviarme, un 3 de mayo de hace 2 años, porque mi bebé ya va a cumplir 2 años. Me fui al hospital y mi bebé nació en la madrugada, un 4 de mayo, que viene siendo 5-4, porque mi esposo, bueno, yo quería que mi hijo se llamara Isaías, entonces iba a ser Isaías 54, justo la promesa que el Señor me había dado tiempo atrás, unos 4 años atrás, una promesa que Dios me había dado 4 años atrás, se estaba cumpliendo en ese momento. Ahí se cerró el pacto de que Dios cumple su promesa y de que mi esposo regresó, y aquí estamos. Y recuerdo mi esposa que una vez que le hablé y me dijo, ¿sabes qué? Dios nos prometió un hijo. Y yo, ensimismado y cerrado más que nunca, no le pude refutar, no le pude gritar como siempre, porque no era ella la que me estaba hablando. Yo sabía que ella siempre reaccionaba de una manera negativa y había tenido ya meses que no era ella, que era una persona totalmente diferente. Y por ser así, yo le picaba más las costillas y la quería hacer explotar y no resultaba, no estaba pasando. Decía, bueno, ¿qué le pasó? Yo quería pelear y ella no me daba respuesta, no podía pelear, no podía discutir con ella. Y cuando me dijo eso, no se lo pude contradecir, decirle, estás loca, nada. Me lo tragué, me quedé callado. Y yo empecé a sentir sus oraciones. Dios empezó a manifestar en mi entorno. Recuerdo que ahí donde trabajaba, en un taller, entró una persona que entró a trabajar ahí con nosotros, una persona que había vivido un retiro en los cual yo había sido servidor hace muchos años. Y cuando me miró, me dijo, hermano, me da mucho gusto verlo. De verdad me siento muy bien que una persona como usted esté aquí. Y yo callado, no sabía qué decirle. Empezó a poner alabanzas todos los días en lugar de, como todos los otros trabajadores que ponían corridos, ponían música del mundo. Este camarada eran alabanzas desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. El radio no dejaba de sonar alabanzas. Y de cierta manera eso empezó a impactar en mi persona. Y yo cada vez sentía que Dios me hablaba y a través de mi esposa me hacía pensar, me decía, ¿qué va a ser de ti cuando estés grande? ¿Qué va a ser de ti cuando seas viejo? Pues, sin entrar en conflictos, sin entrar en una discusión, me hacía cuestionarme a mí mismo mis acciones y yo sabía que era la voz de Dios. Y, y recuerdo que mi esposa me dijo, déjame decirte que tú eres bienvenido a la casa cuando quieras venir, cuando tú decidas venir, aquí vamos a estar, aquí va a estar tu familia para ti. Y yo no lo podía creer, o sea, había hecho todo lo posible, todo lo humanamente posible para destruir, para, para herir de muerte a mi esposa, a mis hijos, a todo lo que yo había amado, a todo lo que había jurado yo proteger y cuidar y amar. Lo había destruido y aún así desde sus corazones me ofrecieron un perdón que sabía que no era de este mundo, que era Dios mismo que me estaba mostrando
cómo Dios ama a la humanidad. Y me di cuenta que a través de la oración, a través de comulgar y estar en camino a la santidad, Dios puede tocar corazones, Dios puede cambiar la voluntad del hombre, por más duro que sea. Dios me regresó al hogar, a mi hogar, y estando en mi hogar, mi esposa nos propone hacer un viaje todos juntos a Florida, unas vacaciones, y acepté. Y yo todavía me sentía renuente, me sentía dolido, no sabía por qué, pero yo sentía que tenía un rencor dentro de mí hacia ella, de que ella me había hecho pecar. Y estando ahí en esas vacaciones, pasamos los primeros 2 días de una manera increíble, todos divertidos. O sea, no se le puede pedir nada más a la vida. Y recuerdo que el tercer día cuando desperté en el hotel, por lo regular siempre soy el último en despertar, esa vez fui el primero. Abrí las cortinas del cuarto de hotel, volteé hacia atrás, miré a mis hijos y a mi esposa dormidos. Y ahí fue cuando sentí ese cambio en mi corazón, ese último apretón que me hizo abrir los ojos y ver que a pesar de toda la destrucción que yo había provocado, no había pasado nada, y ahí estaba toda mi familia junta, perdonándome. Y entonces me doblegué y le pedí perdón a mi esposa. Y así fue como comenzamos nuestro camino a la restauración. Y como dice mi esposa, sí, hace 2 años la promesa de Dios se cumplió, haciéndose carne en nuestro Hijo. Y de verdad que no sabría cómo transmitirle a ustedes que escuchan que las promesas de Dios se cumplen conforme a su palabra. Y el camino a recibirlas es simplemente buscar la santidad, así como mi esposa lo hizo. Así es, queridos hermanos, si mi esposo si el Señor, transformó el corazón de mi esposo y transformó mi corazón, también puede transformar el corazón de sus cónyuges. Dios nunca miente, no es hombre para mentir. Toda la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que sigan confiando y sigan creyendo, porque Dios se va a manifestar en sus vidas como se manifestó en la de nosotros y se sigue manifestando hasta el día de hoy. Nos despedimos de ustedes, queridos hermanos, esperando que esto haya sido de mucha bendición y siempre para glorificar y honrar a nuestro Señor.